en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso y cordial, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos de nuevo, Isaías, en esta ocasión en el capítulo 21, para que continuemos nuestro estudio de este maravilloso libro. Hoy el título del tema es Profecías sobre Babilonia, Edom y Arabia. Profecías sobre Babilonia, Edom y Arabia. Estamos en este análisis desde el capítulo 21 hasta el 23, porque vendrán juicios sobre todas las naciones. Allí menciona unas cuantas. Isaías pasa allí a los anuncios proféticos contra estas tres naciones, con noticias de destrucción. ¿A qué? A causa del pecado. El mundo se viene hundiendo en las tinieblas a causa de la maldad, unos con otros. El hermano contra el hermano. Allí nos dice, en el capítulo 19 nos hablaba del egipcio contra el egipcio. En Mateo 24 nos dice que se levantará nación contra nación,
reino contra reino. No encuentra salida en las alianzas con otros ejércitos, porque cae, recuerda, el ayudador y cae el ayudado. Se busca ayuda en los ídolos, Bel y Nebo, y recordamos que estos ídolos eran, Bel y Nebo eran los ídolos de Babilonia, eran llevados año tras año a las fiestas. Bel era también llamado Marduk, Nebo era el dios de Borsipa y era el dios de la escritura, y lo llevaban años tras años para que acompañara a su padre y para establecer la sabiduría de lo venidero para el año siguiente. Ellos buscaban ayuda en estos dioses, pero nunca pudieron encontrar verdadera ayuda. Buscaban en el mago, en el adivino, en el astrólogo, en los hechiceros, en los encantadores, que fueron quemados por el fuego, por el divino Dios, por el único y sabio Dios, que es el que deshace el consejo de estos brujos. Recuerda en el capítulo 44, versículo 25, Dios deshace el consejo de los brujos, magos, encantadores, hechiceros y adivinos. Y recuerda capítulo 47, versículo 13, nos dice que el que consulta las estrellas, los astros para pronosticar, será como el fuego quemado por el viento. El espíritu de la autosuficiencia se ha tragado el mundo. La prepotencia, la arrogancia y la vanidad y la autosuficiencia, la independencia, tanto que le enseñan a todas las personas a ser autosuficientes, y ser auténtico es ser tú mismo. Y eso lo preguntan, ¿cuáles en los reinados? Preguntan tantas tonterías y se responden más tonterías. ¿Qué es lo más importante en los valores? Ay, ser auténtico, ser tú mismo, sé tú misma. No, y la Biblia nos enseña, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a mirar entonces varios punticos en esta breve enseñanza del capítulo 21, que son 17 versículos. Número 1, profecía sobre Babilonia. Número 2, profecía sobre Edom. Y número 3, profecía sobre Arabia. En la profecía sobre Babilonia podemos ubicar esta profecía en el momento en que el rey Belsasar de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, hacía banquete a 1000 de sus príncipes y mandó que trajeran los vasos que su padre había traído del templo de Salomón. Estaba profanando los vasos sagrados del templo de Dios y se puso a beber con sus prostitutas sagradas en su festín, y apareció una mano en la pared. Esto no es fantasía, esto no es fábula, la historia lo confirma. Y apareció una mano escribiendo en la pared la frase Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y trajeron todos los magos y los sabios del reino para que explicaran el significado, y nadie pudo hacerlo. Pero el profeta Daniel sabía cómo hacerlo, lo trajeron y él dio la explicación de esa frase, y lo que significaba la palabra, lo que significa esa frase es: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Tu reino ha sido roto y ha sido entregado a los medos y a los persas. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, y tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche fue capturado Babilonia por el rey Darío, y entró Darío a tomar el poder y el dominio del imperio. Darío, esto lo puedes verificar en Daniel capítulo 5, y en el versículo 31 nos dice que Darío tomó el imperio en ese momento. Esa fue la derrota de los que vinieron de tierra horrenda. Belsasar prevaricaba usando los vasos santos, y Darío de Media entraba a tomar el poder sobre Babilonia. Algunos autores ubican esta historia en otras invasiones, pero lo veremos en
seguir de la historia y del estudio del libro de Isaías, que esta es verdaderamente la que encaja perfectamente. Dolor y angustia, nos dice el versículo 1, profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Allí apareció Darío de la tierra horrenda, de Media, los medos y los persas. Empezó el nuevo imperio global, los medos y los persas, un imperio representado en el libro de Daniel como el oso, con un hombro más alto que el otro y con 3 costillas en su boca, lo que significa que eran 2 imperios en los hombros. Como son 2 hombros, había uno más fuerte que el otro, y 3 costillas en su boca significa que se había devorado los 3 imperios anteriores. ¿Cuáles fueron? El anterior fue Babilonia, el anterior Asiria y el primero Egipto. O sea, esas 3 costillas significan esos 3 imperios, y lo puedes mirar allí en el libro de Daniel. Versículo 2, visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Como angustias de mujer de parto, me agobié, oyendo al ver, me he espantado. Entonces, estamos viendo que allí fue derrotado el imperio Babilonia. Dolor y angustia se pasmó, versículo 4, mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Entró el tiempo de angustia. El profeta está dando este anuncio de la caída de ese imperio histórico. Hemos visto que hay muchas profecías sobre la caída de Babilonia. Vimos la caída de Lucifer y de su imperio. Esto lo vemos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Recordemos que esta visión fue dada al profeta Isaías aproximadamente unos 150 años. Vio la caída de Babilonia. 150 años antes, aún de que existiera Ciro, se le dio esta profecía y se le llamó por su nombre propio, y allí se le mostró la caída de Babilonia. Es también muy probable que al mostrársele esta profecía al profeta Isaías, hubiera visto también la caída final y futura de la Babilonia de los últimos tiempos, que está por caer. Esto no nos tocará a nosotros, mis amados, los creyentes de hoy, la iglesia, porque la iglesia será raptada antes de la ira del Señor, de la gran tribulación, aunque muchos dicen que no habrá rapto, pero la Biblia nos habla de esto y ya lo estudiaremos más. Antes de que Dios derrame su ira sobre la tierra, Dios saca a sus embajadores y habrá gran temblor. Será un tiempo, en un solo día habrá hambre, llanto, plagas, espanto, donde temblará el más fuerte. Apocalipsis capítulo 18, puedes revisarlo por favor, mi amado. Y esto produce gran tristeza, tanto por los perdidos, pero dice el apóstol Juan, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, nos dice Apocalipsis 18, 20. Un dolor profundo debió sentir el profeta Isaías al ver la iglesia. Si esto se le mostró, que estoy muy seguro que se le mostró, porque se le mostró no solamente la visión para la caída de la Babilonia histórica, sino también, por lo que se puede ver al estudiarlo, la caída de la Babilonia final. Y tuvo que haber sentido un gran dolor al ver la iglesia del Señor aprobando acuerdos de paz en Colombia sin sometimiento a la justicia. Hemos visto, mis amados, y la Sagrada Escritura lo dice, sin justicia no puede haber paz. Y el trabajo de la justicia será la paz, y la labor de la justicia será reposo.
y paz por largos días. Está en Isaías 32, 15 al 17, repásalo y verás que no. Y en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 nos dice: no hay comunión entre la justicia y la injusticia. También vemos que no puede haber aprobación de la ideología de género. Esto doloroso que pastores, ministros y creyentes hayan hecho la aprobación de este acuerdo, con ese solo punto tendría para que nos hubiéramos negado a decirle a ese acuerdo que sí. Ese acuerdo era un rotundo no, porque tiene muchos puntos que contrarían la voluntad de Dios, y nuestro pensamiento debe ser el pensamiento de Dios. Es a lo que Dios nos está adiestrando, para que pensemos como Él, porque Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, pero hemos de llegar a pensar como Dios, porque hemos de llegar a decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También en Bolivia hubo unos acuerdos donde pusieron a los brujos al mismo nivel de la iglesia, y esto es aterrador, esto es una blasfemia. Esto es un ultraje completo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Jesucristo, y el cuerpo entero es la cabeza y el cuerpo. Y poner a los brujos a ese mismo nivel es la peor blasfemia del mundo, y es inadmisible, y Isaías debió llorar amargamente al ver eso. Sigamos aquí, nos dice versículo 5, allí hubo gran dolor, hubo gran lamento, sí, y en el versículo 5 dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Poner mesa, comer y beber hace referencia al festín que Belsasar estaba adelantando para sus 1000 príncipes. Y da la orden el profeta de ungir el escudo para estar listos y preparados para el ataque que nadie pudo resistir. ¿Por qué? Porque estaban distraídos y porque estaban completamente borrachos. Entonces dice que había que poner un centinela. Versículo 6. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados y jinetes. Vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre caballos, y miró más atentamente. El Señor me dijo así, observa lo que dice el profeta: el Señor me dijo así: pon centinela. Y el centinela que puso tenía que estar atento a lo que viera, atento a todo lo que pasaba, y lo hiciera saber el informe sobre todo lo que estaba ocurriendo. Y vio un ejército bien organizado, jinetes montados en sus caballos. Y versículo 8: y gritó como un león: Señor, viene la atalaya. Estoy yo continuamente de día y en las noches enteras sobre mi guarda. El Señor le dice al profeta: pon un centinela, pon un guardia. Y ese guardia era un guardia con compromiso y con fidelidad. Era la fidelidad del siervo vigilante. Anunciaría a viva voz, como rugido de león, atento de día y de noche, en pie en su lugar de trabajo y sin distracciones, metido en el cumplimiento de su deber. Tenemos nosotros, mis amados, como vigías, como centinelas de nuestro Dios, estar atentos, estar vigilantes, que era lo que hacía el profeta en la antigüedad: atentos, y donde había pecado lo denunciaba. Pero el profeta era el que tenía el ministerio de la enseñanza de la palabra. Versículo 9: he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra.
ha caído la gran Babilonia. Esto lo vamos a mirar enseguida para que echemos una repasadita a la caída de la gran Babilonia en el capítulo 18 y de Apocalipsis. Históricamente el vigilante dijo y gritó, no se movía, y en gran compromiso: ha caído la gran Babilonia y sus ídolos con ella han sido quebrantados en tierra. Era un anuncio que tenía que estar atento el vigilante, y el vigilante era el mismo profeta Isaías. En la caída de la Babilonia futura será un ángel de Dios con gran poder y luz resplandeciente que alumbrará toda la tierra con su gloria y clamará con potente voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho guarida. Dice: salid de ella. Vamos a mirarlo como lo dice: los reyes harán lamentación por sus mercaderías. Mira cómo lo dice el Apocalipsis 18. Después de esto, 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo sería el esplendor y la majestad de un ángel? Ahora sí, esa es la majestad y el esplendor de un ángel. ¿Cómo será el esplendor de nuestro Rey que regresa en el capítulo 19? Alumbrará toda la tierra, por eso ya no se necesitará el sol. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto es lo que ha hecho el cabal, el estado profundo, la camarilla oscura, que se ha enriquecido y ha enriquecido gobernantes y príncipes de paja, directores, no solamente presidentes de las naciones, sino de las organizaciones mundiales como la ONU, como la OMS, Organización Mundial para la Salud, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones importantes del mundo que han hecho disposiciones contrarias a la voluntad de Dios. Y oí, versículo 4, ellos se enriquecieron con todos los deleites proporcionados por la élite oscura, por la camarilla oscura, por el cabal. Pero Dios nos dice y dice a su pueblo: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo. Y dale el doble a ella. Versículo 9 dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella y llorarán y harán lamentación por ella. Dice versículo 12 que lamentarán porque toda la mercadería se perdió en una hora: piedras preciosas, oro, perlas de lino fino, púrpura, seda, escarlata. Dice: esclavos y almas de hombres. Mira lo que quieren hacer con la vacuna, con la tecnología 5C, volver un zombie a los seres humanos y hacerlos no pensantes, solamente unas personas que hagan lo que se les dice, pero que se les quita la capacidad de pensar y de discernir. Eso es lo que quieren hacer con todas estas tecnologías. Ten cuidado con esto, mi amado, porque nos dice: salid de ahí, versículo 4, y no toquéis cosa inmunda. En el capítulo 52 de Isaías, versículo 10 y 11, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda los que lleváis los utensilios de Jehová. Amado, apártate de la maldad, apártate de la perversión, apártate de la porquería inmunda, de las tinieblas y de todas sus prácticas. Apártate de la incredulidad, hazle caso a la palabra. Hace tiempo se estudiaba el Apocalipsis y la gente decía: no lo entiendo, pero mis amados, Dios ha puesto maestros para que tengamos el entendimiento, nos ha dado la revelación y la estamos dando a conocer para que el pueblo conozca la verdad de nuestro Dios. Haz caso, porque ahora la palabra está siendo descubierta, está siendo revelada, está siendo desvelada. Apocalipsis significa correr
el velo. Sal de ahí y ven a los brazos de nuestro Dios y de nuestro Señor. Dice el versículo 10, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta fue testigo de que el pueblo de Dios fue trillado y vio la caída del trillador, vio la caída del que le molió y su destrucción de la Babilonia, que por 70 años ese poder diabólico histórico oprimió al pueblo de Dios y por siglos ha trillado a la humanidad. La camarilla oscura, los Illuminati, los ha tenido engañados, esclavizados, y con unos organismos que ha creído la humanidad que son buenos cuando son los que han hecho los lineamientos de la destrucción. Ha caído la gran Babilonia, oprimió durante años a la humanidad. Pronto lo veremos, y los siervos de Dios que estén en la tierra para ese momento lo verán. Verán la caída de la destrucción. Te repito que la iglesia no estará allí, pero habrá nuevos convertidos, porque Dios sellará 144,000 israelitas. No 144,000 judíos, 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu predicarán el evangelio. Además, 2 testigos, 2 varones predicarán el evangelio por 3 años y medio, y al final de su predicación, que Dios los matará, el anticristo matará a los testigos y ellos se levantarán a los 3 días y medio. Le oirán una voz, Apocalipsis 11, levántate y sube acá, y se levantan, se ponen en pie y son llevados al cielo. Y seguirá la gran tribulación, pero allí será la caída de la gran Babilonia. Cayó la histórica y caerá la Babilonia presente, que ya se perfila para el gobierno mundial del anticristo, al que se le oponen los patriotas. Los globalistas quieren ese gobierno y los patriotas nos oponemos a eso. Hay que estorbarle. Eso vendrá, pero la iglesia tiene que oponerse, porque nosotros tenemos que oponernos, no a Dios, sino al trabajo de las tinieblas. No participéis de las cosas oscuras de las tinieblas, más bien reprenderlas, dice Efesios 5:11. Veamos la profecía sobre Edom. Edom es llamada también Duma o Idumea. Era un pueblo de descendientes de Esaú, y Esaú, recuerda, lo hemos visto en otras ocasiones, significa rojo. Se le cambió el nombre por Edom cuando él vendió la primogenitura por un guiso rojo. Eran politeístas y eran hostiles a Israel, y en el Éxodo no le permitieron al pueblo de Dios pasar por sus tierras, ni les dieron agua, ni les dieron pastos. Recuerda que en 1743, en alguno de los audios pasados dije 1943, en 1743 nace Meyer Angel Bauer, y a ese Bauer se cambia posteriormente el nombre de Bauer por el de Rothschild, que significa sello rojo. Observa de dónde viene. Edom, Esaú se cambió el nombre por Edom, por rojo. Esto es milenario, ese rojo diabólico que puso como emblema el hexagrama de 6 puntas. El hexagrama, y era de color rojo, que después fue tomado en el sionismo por la estrella de 6, el hexagrama de 6 puntas, la estrella de 6 puntas, pero le cambiaron por el azul. Ese centinela, Isaías, le preguntan a Isaías, nos dice, versículo 11, profecía sobre Duma, que es lo mismo que Edom. Me dan voces de Seir, guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Vamos a hacer entendible estos 2 versículos. El centinela era Isaías, y le preguntan, ¿qué de la noche? ¿Cuánto falta para la mañana? Léelo en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Ellos estaban preguntando, ¿faltará mucho para la mañana? La Nueva Traducción Viviente, ¿habrá luz? ¿Cuándo se acabará la noche?
¿Falta mucho para la mañana? Es lo mismo que podríamos estar preguntando hoy. ¿Falta mucho para salir de esta oscuridad en la que anda la humanidad? ¿Falta mucho? Querían ellos saber de boca del profeta si había alguna esperanza de libertad. Esa era la pregunta. Es la pregunta que hacemos nosotros hoy en día. ¿Hay esperanza de libertad? Estamos viviendo en la oscuridad de la opresión, de maldad y de la esclavitud, de la escasez, esclavos de la escasez, esclavos del hambre, esclavos de la necesidad, con anhelo de tener suficiente abastecimiento, como vimos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que el proveedor, el abastecedor de miseria, de ruina y de hambre, que es de lo que abastece el comunismo producido por estos infames, esto estamos clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el profeta, ¿qué es lo que responde? Le están preguntando si había alguna esperanza de libertad y si podrían ver la luz, si podrían ver el esplendor de un nuevo amanecer de abundancia, de bienestar y de paz. Pero mi amado, ten la absoluta seguridad, tú vienes a los brazos del Señor y a ti te amanecerá Jehová. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Para ti hay un esplendor de belleza, de grandeza, de majestad, de provisión superabundante, y como lo dice más adelantico, que dice que las riquezas de esos impíos será para los hijos de Dios. El profeta les está diciendo que la luz vendrá, pero pronto habrá de nuevo oscuridad. Es decir, ellos serían libres de la opresión de Asiria y habría luz, pero Babilonia caería sobre ellos y volverían a estar en oscuridad. El profeta los invita a que vengan a él y les dice: venid, volved. Los convida a que vengan al abrigo del Altísimo. Es una prédica corta, pero muy contundente. El que quiera luz, venga a aquel que es la luz, como lo dice el Salmo 36, 7 y 9, porque en tu luz veremos la luz. Oh profundidad de las riquezas de Dios. Él nos saciará en el torrente de sus delicias, porque en el Señor está el manantial de la vida. Y dice: en tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículos 7 al 9. Es la invitación a apartarse del pecado. Salid de ellos, salid de en medio de ellos y acércate al que te acoge amorosamente, que nos enseña provechosamente y nos hace entender y nos encamina por el camino que debemos marchar, como lo dice en el capítulo 48, 17. Él es el que nos enseña provechosamente, Él es el que nos encamina por donde debemos andar. En el Salmo 32, 8 dice: sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ven a los brazos del Señor. No quisieron venir a Jehová, por tanto el poder subyugador de Asiria, de ese poder pasaron a la esclavitud de Babilonia y luego siguieron bajo el yugo de los medos y los persas. El pueblo quería libertad y el profeta le decía: vengan, vengan, como lo dice en el 44, 21 y 22. Yo soy el que te hice, les formé, yo soy el que les perdono. No se olviden de mí. Nos está rogando el Señor, como si el Señor rogase por medio de nosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 5, desde el 17 al 21, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios estaba reconciliando consigo mismo en Jesucristo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros el ministerio, la palabra de la reconciliación, como si Dios estuviera rogando a través de nosotros, mis amados. Y Él está diciendo: reconciliaos con Dios, reconciliémonos con Dios. Y Dios está rogando, pero la gente no quiere oír, la gente no quiere venir. El poder subyugador pasó de Asiria a Babilonia y de Babilonia a Medo-Persia. Buscaron en todos sus dioses y ninguno pudo salvarles. Isaías les mostró el camino, pero no le creyeron. Recuerden, mis amados, que mucho hemos dicho de esto. Aunque reconocieron su autoridad, pues le reconocían como el vigilante de Dios, y fue a él al que consultaron, pero no
quisieron atender al llamado del profeta. Ocurrió hace 2800 años, ocurre hoy en el 2020 con la pandemia y con la cuarentena y con esta situación pavorosa que ha puesto en jaque a la humanidad y ha vuelto hilachas trizas la economía del mundo, donde están cerrando grandes cadenas de almacenes. Si cierran los grandes, cuánto más rápido cierran los pequeños. La humanidad no quiere venir al Señor. Y por último, pasemos a mirar la profecía sobre Arabia. Versículo 13, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a año de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de Será serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Pon atención, porque es la boca de Jehová la que está hablando. Las cosas no cambiarán, no cambiarían en aquel entonces si no venían al Señor. Ellos pasaron de un imperio a otro, del yugo de Asiria, pasaron del yugo de Egipto al de Asiria, del yugo de Asiria pasaron al de Babilonia, del de Babilonia al de Medo-Persia, y del de Medo-Persia al de Grecia, y así ha estado la humanidad oprimida. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder, no teniendo a Cristo, lo tiene para poder, pero el que tiene el poder, la autoridad, teniendo a Cristo en el corazón, lo tiene para auxiliar al hermano. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Dios, nos dice Gálatas 6:2. Es el comunismo de la participativo, donde se trata de dar y no de repartir, y no de quitar para repartir, que no reparten sino miseria, y con el grueso de los bienes se apodera el gobernante. Es el comunismo del dar, es un problema del ser humano, del corazón del corazón del ser humano, de egoísmo, de codicia, de vanidad, de arrogancia y de tener el poder para subyugar. Las cosas no cambiarían y las cosas no cambiarán para ti, mi amado, sino que me escuchas, si no te acercas al Señor. Todo era tinieblas, ataques, invasiones por parte de Asiria. Los mercaderes de Dedán, nadie andaba seguro, ni por las carreteras ni en la ciudad, por las campañas sangrientas de Asiria. La oscuridad de la opresión se prolongaba, nos dice el versículo 13, se prolongaba la opresión. La pregunta de todos los tiempos: ¿cambiará todo esto? Salid a encontrar al sediento. La respuesta sigue siendo la misma. Si la humanidad no atiende la voz del profeta de Dios, no cambiarán. Como dice el apóstol Pablo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habrá engaños políticos, los hay engaños religiosos, los alimentos escasean y las plagas seguirán. Las plagas, porque Jesucristo dijo: habrá guerras. Mateo 24:3, estando allí, le preguntan cuándo será el fin de estas cosas y la señal de tu regreso, y dice: mirad que nadie os engañe. Primera señal, el engaño. Estamos en un mundo de hipócritas, engañadores y de mentirosos. Olvídate del fraude, de la mentira, el engaño y de la hipocresía, y ven a la verdad, porque el que anda en eso es hijo del padre de mentira, que se llama Satanás. Juan 8:44. Dice que todos somos hijos de Dios. No te engañes, porque hay otro padre que se llama Satanás, y todo el que no cree y hace mentira es hijo de ese mal padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Búscalo, Juan 8:44. Nos dice: dad pan al sediento, dad de beber al sediento, nos dice la Escritura. Dad pan al hambriento, dad de beber al sediento. Es la orden: si dieres tu pan al hambriento, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 6 al 12, hablándonos del verdadero ayuno. En el versículo 15 nos dice que habrá inseguridad, porque la espada huye ante la espada desnuda, porque ante la espada huye
ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Habrá inseguridad. Todo era guerra allí, todo era muerte y persecución. Había desnutrición, había enfermedad y una asombrosa opresión y maldad. El sufrimiento y la desesperanza eran la cotidianidad, mis amados. Habrá juicio a las naciones. Y recuerda, en el tribunal de gloria nos dice que Dios apartará a los cabritos a la izquierda y a los corderos a la derecha. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. A los de la izquierda, escúchame, a los de la izquierda, apartados de mí al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. A los de la derecha, no hablo de política económica de derecha o de izquierda, sino como Dios los puso allí en orden. Pero Él nos está diciendo que le des pan al hambriento. Hay un ultimátum y nos dice, en un año, por este tiempo, en un año, en el tiempo del obrero, es el llamado ultimátum para venir a refugiarse a nuestro Dios o perecer. Y el profeta les da un tiempo determinado para dejar de hacer maldad. El fuerte, el valiente, el poderoso, el vencedor piensa que así vivirá por siempre, pero Dios ha dicho que su maldad será castigada y serán derrotados y reducidos a nada. Nos dice, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Cedar era una tribu nómada de Arabia, y acuérdate que estamos viendo la profecía contra Arabia, y los poderosos de la maldad serán castigados. Cayeron los emperadores, cayeron los faraones, han caído los jefes de la oficina del delito. Tú, varón, que andas enriqueciéndote con el delito, poniéndole la bolsa en la cabeza y matando al que no te paga, ese no es el método. Acércate a Dios, pídele perdón, porque hay salvación para ti también. Porque las cosas seguirán de mal en peor, pero espera en Dios. Los valientes flecheros serán reducidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho, versículo 17. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, esos flecheros, los que han causado mortandad en la antigüedad y los que la causan ahora, los que han sembrado terror en la humanidad, los que han oprimido. Cuánta gente se ha suicidado a causa de la deuda, y has escuchado, tal vez no te haya tocado o tal vez sí, pero si le debes a un banco no tienen reparo en llamarte a las 11 de la noche, un domingo, o a las 5:30 de la mañana, a decirte que le debes al banco tal o cual. Y la gente, en el desespero de no poder pagar, son muchos los que se han quitado la vida. Pero Dios ajustará cuenta, porque ahora, si las cosas han de seguir mal, seguirán mal, pero para que no se acerque al Señor. Espera en Dios. Los valientes flecheros, los valientes tiranos serán reducidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice. Termina el capítulo 21, versículo 17. El único camino de salvación es Jesús. No le resistamos más. La historia lo ha certificado. Ven a los brazos del amoroso Señor Jesucristo. La profecía vimos sobre Babilonia, porque hubo dolor y angustia en el profeta viendo tanta maldad y tanta mortandad. Y Dios le dice: alégrate, hija de Sión, y pon mesa. Estaban felices, haciendo festín, haciendo fiesta y haciendo jolgorio, y no entendieron cuando les vino la calamidad, porque estaban ebrios y estaban borrachos. Como en los días del diluvio, así estará la humanidad. Estaban bebiendo y dándose en casamiento y en el festín, y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y así me dijo el Señor, así ocurrió y así ocurrirá. Pon un vigilante para que diga todo lo que ve. Y el vigilante dijo: ahí viene, y ha caído la Babilonia. El anuncio de la caída de la gran Babilonia. Cayó la Babilonia, cayó Edom, que es Duma o Idumea, los del sello rojo, los Rothschild. Sello rojo significa Rothschild, se cambió el nombre. Y perecieron y perecerán. Y el Señor te hace andar. El Señor te dice:
las cosas seguirán de mal en peor, pero hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y caerá juicio. Dice, pero nosotros, sobre nosotros nacerá el sol de justicia, porque Él viene y en sus alas trae salvación. Ven a los amorosos brazos, porque para ti que has creído, el Señor tendrá pan, tendrá alimento, como Elías fue alimentado sobrenaturalmente por un ave. Así Dios te alimentará sobrenaturalmente y no te dejará perecer. Pon tu vida en las manos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y establezcas tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, la humildad, la paciencia, la integridad, la fidelidad, la misericordia, la generosidad, la bondad y el amor. Señor, dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor Dios y Rey, gracias por tu palabra. Gracias porque nos descubres. Esta palabra nos la haces entendible por tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Amado Salvador, para que todos vengamos al conocimiento de la verdad y le digamos no al pecado y salgamos del mundo sin Dios, salgamos de la Babilonia, de la vida de corrupción y de maldad, de la vida del delito y la perversión, de la inmoralidad y de la impureza, y vengamos al amor, a la verdad de nuestro Salvador Jesucristo. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, bendice nuestra nación, bendice nuestro presidente. Danos gobernantes de tu corazón. Bendice nuestra América. Clamo por Bolivia, clamo por nuestra América, clamo por los Estados Unidos. Clamo, Señor, para que el socialismo no gane terreno y que haga retroceder el foro de Sao Paulo, que es un foro criminal. Lo denuncio, Dios de la gloria, como ha sido denunciado por muchos. Señor, clamo por los alzados en armas, los terroristas. Dios de la gloria, clamo por las víctimas de la violencia. Clamo por las prostitutas, ladrones, delincuentes comunes, Dios de la gloria. Por los que tienen un credo distinto y en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.